We are in the beginning of a new year. Estamos en el comienzo de un nuevo año And this is my first time to be back. Hello again. y esa es la primera vez de Sean de vuelta. At the beginning of a year, En el comienzo del año we think about like our goals and priorities. pensamos en nuestros objetivos y prioridades. It's a time when we say to ourselves, Es una época en la que nos decimos a nosotros mismos, this year things are going to be different. este año las cosas van a ser diferentes. I will lose weight. Perderé peso, I will make better choices. tomaré mejores elecciones, I will be more loving. seré más amable, I will start a hobby. empezaré un hobby. The start of a new year El comienzo de un nuevo año invites us to change the patterns of our lives. nos invita a cambiar el patrón de nuestras vidas. And there's something very human Y hay algo muy humano about planning and thinking of our future, sobre planear y pensar en el futuro, hoping our lives will turn out just like we want. esperando que nuestras vidas resulten ser como nosotros queremos. We have goals and objectives for 2026. Tenemos metas y objetivos para 2026. We have dreams for our lives. Tenemos sueños para nuestras vidas. Well, tonight we are beginning a new series of sermons. Esta tarde estamos comenzando una nueva serie de sermones We're going to look at the life of Joseph y vamos a hablar sobre la vida de José, that is from the final chapters of the book of Genesis. que se encuentra en los últimos capítulos del libro del Génesis. This is not Joseph, husband of Mary. Este no es el José marido de María. Joseph is a young man José es un hombre joven whose life begins with hopes and dreams. cuya vida comienza con esperanza y sueño. Yet as his story unfolds, Pero a medida que su historia se desarrolla, there are many unexpected twists and turns. hay giros inesperados. And at the heart of this story is the central question. Y en el núcleo de la historia hay una pregunta central. What is God's plan for our lives and for our world? ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas y para el mundo? So it's my hope is as we read and reflect on the story of Joseph, Así que es mi esperanza que mientras leemos y reflexionamos sobre la historia de José and his family, y de su familia, that our faith in Jesus would deepen. nuestra fe en Jesús será más profunda. And it is my prayer for each one of us Y es mi oración para cada uno de nosotros that we would experience a new trust, que experimentaremos una nueva fe, a new peace, una nueva paz and a new confidence y una nueva confianza that comes from knowing our lives are in God's hands. que viene de saber que nuestras vidas están en manos de Dios. And that confidence Y que esa confianza would free us from worry, nos liberará de la preocupación, from fear, del miedo, from insecurity, de la inseguridad, because we live in a world that often seems to thwart our hopes and dreams. porque vivimos en un mundo que a menudo parece frustrar nuestros sueños y esperanzas. Tonight, Esta tarde this message is really an introduction to the rest of the series. tenemos un mensaje que nos introduce al resto de la serie, But I want to mark this moment for us, pero me gustaría señalar este momento para nosotros, that beginning 2026, que empezando en 2026 we would place our lives in God's hands. depositaremos nuestras vidas en las manos de Dios. Before we read our text, Antes de que leamos nuestro texto, I want to make a few comments about the Old Testament and the story of Israel. me gustaría hacer unos comentarios sobre el Antiguo Testamento y la historia de Israel. I am often asked this question: A menudo me preguntan, why are we always talking about Abraham, Isaac, and Jacob, ¿por qué estamos siempre hablando de Abraham, Isaac y Jacob, who lived more than 3,000 years ago que vivieron hace más de 3000 años in the Middle East? en el Medio Oriente? Who are they? ¿Quiénes son ellos? And why do they matter to my life today? ¿Y por qué importan para mi vida de hoy en día? Why is the Bible filled with these stories about the origins of the Jewish people? ¿Por qué está la Biblia llena de historias sobre los orígenes del pueblo judío? Well, these are good and honest questions. Bueno, estas son buenas y honestas preguntas And we don't have time for a full answer, but let me give you some guidance. y no tenemos tiempo para una respuesta completa, pero permitidme dejaros una guía. Why did God focus on the Jewish people?
¿Por qué Dios se centró en la gente judía? Most religions La mayoría de las religiones communicate primarily through abstract ideas, se comunican a través de ideas abstractas, mystical language, lenguaje místico or rituals, o rituales, or perhaps philosophical teachings. o quizá enseñanza filosófica. But when God chose to reveal himself to the world, to humanity, Pero cuando Dios escogió mostrarse al mundo, a la humanidad, to show us who he is para enseñarnos quién es and what he's like, y cómo es, he did so through relationship. lo hizo a través de las relaciones. God revealed himself through real people Dios se muestra a sí mismo a través de las personas reales, in lived history en la historia viva and with concrete experiences. y con experiencias concretas. We come to know God Llegamos a conocer a Dios not primarily through philosophy or ritual, no a través de la filosofía o de los rituales, but through his relationship with people. sino a través de su relación con las personas. And throughout the whole Bible, Y a lo largo de toda la Biblia, God makes it clear Dios deja claro that he did not choose Abraham, Isaac, and Jacob que Él no escogió a Abraham, Isaac y Jacob and their descendants y sus descendientes because they were better porque fueran mejores or more powerful o más or poderosos more important. o más importantes. Rather, God chose them Más bien, Dios los escogió to be a living example, para ser un ejemplo viviente, a case study un caso de estudio of how God desires to relate to all of humanity. sobre cómo Dios desea relacionarse con toda la humanidad. So by understanding our relationship to these ancient Israelites, Así que entendiendo esta relación con estos antiguos israelíes, in their specific time and their place, en aquella época específica y en aquel lugar concreto, we learn what God is like, aprendemos cómo es Dios and we learn what we are like. y aprendemos cómo somos nosotros. And while the cultural context is very different than our own, Y aunque el contexto cultural es muy distinto del nuestro, and sometimes it requires some thought to understand what's happening, y a veces requiere una reflexión para entender lo que está ocurriendo, the truths revealed in Israel's story la verdad se revela a través de la historia de Israel are universal. y son universales. Their story is ultimately our story as well. Su historia es en última instancia nuestra historia también. So now let's return to the book of Genesis. Así que ahora miramos el libro de Génesis. The first part of Genesis La primera parte del Génesis introduces the whole cosmos and all of humanity. introduce todo el cosmos y la humanidad. We read about creation, Leemos sobre la creación, Adam and Eve, Adán y Eva, how sin enters both our world and our hearts. cómo el pecado entra tanto en nuestro mundo como en nuestros corazones. And these first 11 chapters tell this foundational story of all the world. Y estos primeros 11 capítulos cuentan la historia del origen de todo el mundo. Then in chapter 12, Y entonces en el capítulo 12 it's like God is zooming in. es como que Dios hace zoom And he zooms in on a special relationship with Abraham. y se enfoca en una relación especial con Abraham. And he promises him to make him a father of many nations. Y le promete ser el padre de muchas naciones. It's from chapter 12 to chapter 50. Así que desde el capítulo 12 al capítulo 50, Genesis records the lives of Abraham, el Génesis relata la vida de Abraham, his children, sus hijos and his grandchildren. y sus nietos. And their story is very messy. Su historia es muy convulsa. They are deeply imperfect people, Son personas muy imperfectas, like us. como nosotros. And yet God remains faithful Y aún así, Dios se mantiene fiel to his promises. a sus promesas And he continues to work through them, y continúa obrando a través de ellas, just as he does through us, como hace con nosotros, despite our own failures. a pesar de nuestros propios fracasos. So then in chapter 37, Y entonces en el capítulo 37 we zoom in a bit more, ampliamos aún más la imagen and the focus shifts to the sons of Jacob, y el foco cambia hacia los hijos de Jacob, his Abraham's grandson, que es el nieto de Abraham, who God renames Israel. a quien Dios llama como Israel. And his 12 sons
y tiene 12 hijos become the 12 tribes of Israel. que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. God's promise is to create a people. La promesa de Dios es crear un pueblo We begin to see that it's happening, that the promise to Abraham becomes a reality. y empezamos a ver que está ocurriendo, que la promesa que él hizo a Abraham se está haciendo realidad. And while these final chapters talk about all 12 of the sons, Y mientras que estos capítulos hablan de todos los 12 hijos, it's primarily framed around Joseph. se enfoca en la mayoría del tiempo en José. And again, in the story of the 12 sons, Y en la historia de los 12 hijos we encounter a deeply broken family. encontramos una familia que está rota. There's internal conflict, Hay un conflicto interno, betrayal, suffering, traición, sufrimiento, and as the story unfolds, y a medida que la historia avanza, difficult questions emerge. surgen preguntas difíciles. How can the story possibly turn out well? ¿Cómo puede esta historia terminar bien? If we trust and obey God, Si confiamos y obedecemos a Dios, and yet we're so imperfect, siendo tan imperfectos, will we really experience purpose and life? ¿experimentaremos de verdad el propósito en la vida? Or maybe the biggest question is this: O quizá la pregunta más grande es esta. will our sin ¿Será nuestro pecado or the sins committed against us, o los pecados cometidos contra nosotros, is that greater than God's grace and love? ¿es eso más grande que la gracia y el amor de Dios? Will God's promises fail because we fail? Bueno, las promesas de Dios fallan porque nosotros fallamos. Well, that's all introduction. Todo esto es la introducción. Now let's read from Genesis chapter 37, Y ahora leamos desde el capítulo 27 del Génesis, starting in verse 2, empezando en el versículo 2. de página 36, page 36. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba más a José que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera los saludaban. Cierto día, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: «Prestadme atención, que os voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las vuestras se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias». Sus hermanos replicaron: «¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter?». Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: «Tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y las 11 estrellas me hacían reverencias». Cuando se lo contó a sus padres y a sus hermanos, su padre lo reprendió. «¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?», le preguntó. «¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias?». Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Over the Christmas holiday, A lo largo de las vacaciones de Navidad, I went to a conference of several hundred university students. fui a una conferencia donde había varios cientos de estudiantes universitarios. And in talking with them, Y hablando con ellos, the questions quickly turned to these. las preguntas pronto se convirtieron en esta. What are you studying? ¿Qué estás estudiando? What do you want to do with your life? ¿Qué quieres hacer con tu vida? What are your hopes and your dreams? ¿Cuáles son tus esperanzas y tus sueños? Some of the students I talked to were very clear. Y algunos de los estudiantes con los que hablé lo tenían muy claro. I want to be a teacher. Quiero ser un profesor. But mostly said, I don't know what I want to do. Pero la mayoría decían, pues no sé lo que quiero hacer. But the majority of them that I talked with Pero la inmensa mayoría con los que hablé
had a sense that their whole life was in front of them. Tenían la sensación de que su vida entera estaba delante de And ellos. they had hopes for a bright future. Y tenían esperanza para un futuro brillante. One young man told me this. Y un hombre joven me contó esto. I asked him, what do you want to do? Le pregunté, ¿qué quieres hacer? He says, I want to be a mechanical engineer. Y me dijo, quiero ser un ingeniero mecánico. And I want to work on my music and produce albums. Y quiero trabajar en mi música y producir álbumes. And I want to start a nonprofit. Y además quiero crear una organización benéfica. I love the energy and hopes of youth. Y me encanta la energía y las esperanzas de la juventud. But I didn't tell him what I was thinking. Pero no le conté lo que estaba pensando. Maybe just one of those things would be life enough. Quizá una sola de esas cosas ya sería suficiente para toda una vida. As I was reading the story of Joseph, I was thinking of that young man. Y mientras leía la historia de José, estaba pensando en este hombre joven, 17-year-old Joseph. el José de 17 años. He's just finishing instituto. Está terminando el instituto, He's going to University of Granada. está yendo a la Universidad de Granada, He has lots of hopes and dreams. tiene muchas esperanzas y sueños. Now, the text does not say this in this chapter, Y el texto no lo dice en este capítulo, but we know that Joseph is the son of Rachel. pero sabemos que José es el hijo de Rachel Isaac, his father, y Jacob, his father, Jacob, su padre, had 2 wives tenía 2 mujeres and 2 concubines. y 2 concubinas. And the 2 wives were sisters, Y las 2 mujeres eran hermanas, Rachel and Leah. Rachel y Lía. Rachel was the one he really loved, Rachel era la que de verdad amaba, but he had been tricked into marrying Leah first. pero le habían engañado para casarse con Lía primero. But because Joseph was the son of Rachel, Pero como José era el hijo de Rachel, he was Jacob's favorite. era el favorito de Jacob. Now, all of this, these roots of family dysfunction, Y esta raíz en una familia disfuncional, the rivalry in the family, la rivalidad en la familia, will influence the rest of the book of Genesis. influenciarán el resto del libro del Génesis. Jacob, who favored Joseph, Jacob, que favoreció a José and he gave him a special tunic, y le dio una túnica especial, marking him as the favored son. señalándolo como el hijo favorito. Well, I remember when I was 12 or 13 years old, Recuerdo cuando tenía 12 o 13 años and I began to think about what I wanted to be when I was an adult. y estaba empezando a pensar en lo que quería ser cuando fuera adulto. And at that age, you're trying on new identities Y en esa época estás probando nuevas to identidades, see what clothes fit us. viendo qué ropa nos queda mejor. Am I a rapper? Rapper, como Rapero. rapero. Am I goth? O soy gótico. And one of the things we're doing is we're trying on clothes because we're trying on identities. Y estamos continuamente poniéndonos distintas ropas porque estamos probando distintas identidades. And no one is more obsessed with clothes than a 12 or 13-year-old teenager. Y nadie está más obsesionado con la ropa que un adolescente de 12 o 13 años. Or older. O mayor. And I remember, Y recuerdo, again, 12 or 13 years old, de nuevo con 12 o 13 años, I got my first pair of basketball shoes. tuve mi primer par de zapatillas de baloncesto. This is the same year the original Air Jordans came out. El mismo año que las Air Jordan originales salieron a la venta. 1985. 1985. And I put those on, Y me las puse and I went to my basketball practice, y fui a practicar baloncesto and I had dreams of playing in college. y tenía sueños de jugar en la universidad. And maybe I would make the NBA. Y quizá llegaría hasta la NBA. I didn't have Nike, though. They weren't famous yet. Pero no tenía Nike porque no eran famosas todavía. I had kangaroos. Tenía canguros. You guys know that brand? Yeah. But I imagined my basketball future, Pero yo imaginaba mi futuro en el baloncesto, but my hopes and dreams pero mis sueños y esperanzas were, of course, unrealistic.
eran por supuesto surrealistas. The shoes did not make me a basketball player. Los zapatos no me convertían en un jugador de baloncesto. I was quite short. Era muy bajo, I lacked significant athletic ability. carecía significativamente de una habilidad física, But wearing my kangaroo shoes, pero llevando mis zapatillas kangaroo, my dreams were big. mis sueños eran grandes. We have a 17-year-old young man Tenemos a un hombre de 17 años who's got on a fancy coat, que ha conseguido una túnica lujosa, the Air Jordans of his day, las Air Jordans de su día, and he's got dreams. y sus sueños. He has dreams that he's going to be a big deal one day. Tiene sueño de que va a hacer algo grande algún día. And it seems that he has no clue Y parece que no tiene ni idea that telling his siblings de que contarle a sus hermanos about these dreams estos sueños is going to cause any problems. le va a causar problemas. At this point, En este punto, the text does not actually say the dreams are from God. el texto no nos dice realmente que los sueños sean de Dios, It simply says that he has these dreams. simplemente dice que tiene esos sueños. And it's like it's inviting questions like, Y eso nos genera preguntas como, is this just youthful arrogance? ¿esto es solo arrogancia juvenil Youthful naivety? o ingenuidad? Like Sean and his basketball dreams? ¿Como Sean en sus sueños de baloncesto? Is this mere fantasy thinking of a teenager? ¿Es esto simplemente una fantasía de un adolescente Or is this something more? o es algo más? Well, the rest of the story will reveal where these dreams come from and what they mean. El resto de la historia nos mostrará de dónde vienen estos sueños y qué significan. But at this part in the story, Pero en esta parte de la historia we just know that he has dreams. solo sabemos que él tiene sueños. Well, you and I have hopes and dreams. Bueno, tú y yo tenemos sueños también. We want to believe that our life matters. Queremos creer que nuestra vida importa And maybe we're past youthful naivety. y quizá hemos pasado ya la ingenuidad de la juventud, But sometimes, even at the beginning of a new year, pero a veces incluso en el comienzo de un nuevo año we have new dreams and new hopes. tenemos nuevos sueños y nuevas esperanzas And sometimes those are very specific. y a veces son muy específicos. I want to finish university. Quiero terminar la universidad, I want to find a better place to live. quiero encontrar un mejor lugar I para want to vivir, eat healthier. quiero comer más sano, But I think for all of us, pero pienso que para todos nosotros our major hope is just this. nuestra mayor esperanza es simplemente esta. I hope my life turns out well. Espero que mi vida termine bien, I hope I have purpose. espero tener un propósito. You know, we as Christians often say, Y nosotros como cristianos a menudo decimos, God has a wonderful plan for your life. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. And sometimes that may seem like it's just superficial, positive thinking. Y a veces puede parecer que es simplemente pensamiento positivo o superficial, But the truth is, pero la verdad es, God really does have good plans for you and me. Dios realmente tiene buenos planes para ti y para mí. Maybe they're not our plans, Probablemente no sean nuestros planes, but He wants us to find peace. pero Él quiere que encontremos paz. He wants us to find joy. Él quiere que encontremos And He alegría. wants us to find purpose. Y Él quiere que encontremos propósito. This whole story of the life of Joseph Toda esta historia sobre la vida de José is about God working for our good trata sobre Dios obrando por nuestro propio bien and for the good of the whole world. y por el bien de todo el mundo. But if we're going to find meaning in our own stories, Pero si queremos encontrar el significado en nuestras propias it isn't historias, wishful fantasy thinking. y no es simplemente una ilusión de fantasía, It's not mere willpower no es simplemente fuerza de voluntad that leads us into abundant life. que nos lleva a la vida en abundancia. We find real life Encontramos la vida verdadera when we place our lives in God's hands, cuando ponemos nuestra vida en manos de Dios, when we live inside His story, cuando vivimos dentro de su historia, because He's doing something far greater porque Él está haciendo algo mucho más grande than fulfilling our fantasy wishes for the future. que llenar nuestros deseos fantasiosos para el futuro. The story of Joseph ultimately is this. La historia de José es al final la siguiente. Do you believe
¿Tú crees that God is really for us, que Dios es realmente para nosotros, no matter what we see around us? sin importar lo que vemos a nuestro alrededor? Do I really believe that God wants me to experience abundant life? ¿Realmente creo que Dios quiere que experimente una vida en abundancia? That's an important question. Esa es una pregunta importante. In the bottom of your heart, En el fondo de tu corazón, do you believe God wants you to experience abundant life? ¿crees que Dios quiere que experimentes la vida en abundancia? One of the first words I learned in Spanish, Una de las primeras palabras que aprendí en español, first was vale. la primera era vale, The second was ojalá. la segunda fue ojalá. We don't quite have the same word in English. No tenemos exactamente la misma palabra en inglés. Obviously, it comes from Arabic, inshallah. Por supuesto, viene del árabe inshallah. Maybe in English, our closest word is I wish. Quizá lo más cercano en inglés sea un I wish. It is hope Es la esperanza with just a little bit of fantasy to it. con un poquito de fantasía en ella. Ojalá is what we say Ojalá es lo que decimos when we express what we would like to happen, cuando expresamos lo que nos gustaría que ocurriera, but probably won't. pero que probablemente no. Lo haga. Ojalá. Ojalá. And the older we get, Y a medida que nos hacemos mayores, the more life experience we have, tenemos más experiencia en la vida I think the more we use it. y pienso que la usamos aún más. Gone is the youthful naivety. Ya se ha ido la ingenuidad juvenil. We know that life doesn't always turn out like we wanted it to, Sabemos que la vida hay veces que no resulta como queremos, but maybe, ojalá. pero quizá, ojalá, Joseph has these dreams José tiene estos sueños of being the leader of his family, de ser el líder de su familia and they're given to him in the middle of incredible family dysfunction, y se le da en medio de una familia totalmente disfuncional, sibling rivalry, rivalidad entre hermanos and hatred. y odio. This is a messed up family. Esta es una familia muy agitada. A man who marries two sisters, Un hombre que se casó con dos hermanas, makes no apologies for loving one more than the other. que no se disculpa por amar más a uno que a otro. Joseph's hopes and dreams Las esperanzas y sueños de José are given in a world of imperfect parents, se dan en un mundo de padres imperfectos, jealous siblings, hermanos celosos, mean bosses, jefes mezquinos, limited resources, recursos limitados and ultimately people who have flaws like you and me. y en última instancia gente que tiene faltas como tú y como yo. In the middle of that situation, En medio de esa situación, Joseph has these dreams, José tiene estos sueños and we will find out that they are from God. y averiguaremos que son de Dios. But spoiler, Pero, sorpresa, Joseph's life is not a straight line to finding his dreams fulfilled. la vida de José no es un camino recto hacia hacer sus sueños realidad. I would love to say this story is a straight path. Me encantaría decir que la historia es un camino en línea recta. Joseph meets a princess, José conoce una princesa, they fall in love, se enamoran, his evil brothers and unjust father y sus hermanos malvados y su padre injusto get their due, obtienen su merecido, and good people live happily ever after. y las buenas personas viven felices para siempre. But that is not the story we are going to read. Pero esa no es la historia que vamos a leer. Difficult times are ahead. Hay tiempos difíciles en camino This is no fantasy tale. y este no es un cuento de hadas. Real life never works out as we planned, La vida real nunca termina siendo como planeamos. and the fantasies of youth rarely come true. Y las fantasías de la juventud rara vez se hacen realidad. You know, this shouldn't surprise us. No debería sorprendernos. Even Jesus said this, Incluso Jesús lo dijo. in this world you're going to have difficulty. En este mundo vas a tener dificultades. But in the middle of all that, Pero en medio de todo eso,
God still gives us hopes and dreams of a better world. Dios todavía nos da esperanza y sueños de un mundo mejor. Hopes and dreams of a better me. Esperanza y sueño sobre una versión mejor de mí. And I'm not talking about a false optimism, Y no estoy hablando de un optimismo falso, but ultimately it is this. sino sobre esto, It is a belief that God directs human history sobre la creencia de que Dios dirige la historia de la humanidad and God can direct our lives. y que Dios puede dirigir nuestras vidas. Real dreamers Los soñadores reales believe that God creen que Dios is inviting us to be a part of His plan for the world, nos está invitando a ser una parte de su plan para el mundo, His purpose for the world. su propósito para el mundo. And in believing that, Y experimentar y creer en eso in giving Him control of our lives, y darle control de nuestras vidas. we experience abundant life. Esa es la forma en la que experimentamos la vida en abundancia. Joseph did not understand what these dreams meant. José no entendía lo que sus sueños significaban. He could not control his future, his destiny. Él no podía controlar su futuro, su destino. His wishful thinking and his fancy coat are not good enough. Sus ilusiones y su abrigo lujoso no son suficientes. But it is also true Pero también es verdad that his dysfunctional family, que su familia disfuncional, the difficult times he will face, la época difícil que estaba enfrentando, are also not the final word on his life. no son el punto final en su vida. What moves his life forward Lo que mueve su vida hacia adelante, towards what is good, hacia lo que es bueno, it is the promises and character of God. es la promesa y el carácter de Dios. What makes your life go forward? ¿Qué hace que tu vida vaya hacia adelante? It's the promises and the character of God. Son las promesas y el carácter de Dios. There's an old gospel song that says this: Hay una antigua canción gospel que dice esto. I do not know what my future holds, No sé lo que el futuro me depara, but I know who holds my future. pero sé quién sostiene ese futuro. Jesus did not say, ojalá. Jesús no dijo ojalá. Jesus said this: Jesús dijo esto. I have come that you might have life He venido para que podáis tener vida and have it more abundantly. y tenerla en más abundancia. So here is the question for tonight and for the rest of the series. Así que aquí está la pregunta para esta noche y para el resto de la serie. Do you and I believe ¿Creemos tú y yo that our lives are more secure in God's hands than our own? que nuestras vidas están más seguras en manos de Dios que en las nuestras? This is the question about the life of Joseph. Esta es la pregunta sobre la vida de José. Do I believe that my life Creo que mi vida is more secure in God's hands than my own? está más segura en las manos de Dios que en las mías. As we think about this new year ahead, Mientras pensamos en este nuevo año, our plans for 2026, nuestros planes para 2026, maybe you're excited about the future, quizá estás emocionado por el futuro or maybe you're afraid things will be like 2025. o quizá tienes miedo de que las cosas sean como en 2025. Maybe you have wonderful plans for this year, Quizá tienes planes maravillosos para el final de este año or maybe you're unsure if you'll find joy in 2026. o quizá no estás seguro de si encontrarás la alegría en 2026. Maybe you're excited to make changes in your life, Quizá estás muy emocionado de hacer cambios en tu vida or maybe you're afraid that you've tried so many times that nothing's going to change in 2026. o quizá tienes miedo de que lo has intentado, como lo has intentado tantas veces, nada va a cambiar este As we año. begin this new year, Así que mientras comenzamos este as nuevo we año, begin this story of Joseph, mientras comenzamos la historia de José, I want each one of us to say to God, quiero que cada uno de nosotros le diga a Dios, teach me to trust you with my life, enséñame para confiar en ti con mi vida, whatever may come. sin importar lo que venga.